Dios bendiga en el nombre de Cristo Jesús. El estudio de este domingo vamos a ver cómo te explico la salvación. Amén. Todo este mes estuvimos viendo desde la Semana Santa hasta el domingo pasado que nuestro Señor Jesús, cuando dejó a los discípulos, subió y les dijo que les dejaba un consolador, y vimos sobre el Espíritu Santo y cómo fueron bautizados, aleluya. Pero también antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo les dio una comisión, que la vemos en Mateo y la vemos en Hechos capítulo 1. Pero vamos a Mateo 28, del 19 al 20, amén. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, dice, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, y la pregunta que surge: ¿qué nos debemos preguntar si estamos listos para morir? O cómo puedes preguntarle a algún inconverso, a alguien que no tenga a Cristo en su corazón: ¿estás listo para morir? Otra pregunta: ¿dónde vas a pasar la eternidad? Después de que mueras, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a ir al paraíso o vas a ir al infierno? Y son preguntas que nos debemos hacer. Entonces, pero antes que todo, todo ser humano, al transcurso de los tiempos, las tribus, algunos indígenas primitivos, tenían conocimiento de Dios. De una manera u otra, Dios les da el entendimiento a aquellos inconversos o ateos que hay un Dios todopoderoso. Darwin sabía que existía un Dios. Al final de su vida, Darwin reconoció que hay un Dios creador de todas las cosas. Y vemos en Eclesiastés 3:11 lo que dice. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que no quieren reconocer que hay un Dios, dice. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. De alguna manera, ellos saben que hay un Dios, amén. O lo alaban o ellos hacen dioses pensando que alaban al único Dios verdadero, y no es así. Y vemos en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Y lo vemos en el siguiente versículo, en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aleluya. En el nombre de Jesús. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. El único justo y santo fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué pasa si morimos entonces? ¿Qué pasa si morimos? Y vemos en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, que ahorita tenemos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo como Salvador. Hay una esperanza para el mundo, pero va a venir en gloria, pero va a venir como juez, y va a haber un juicio, y nos va a juzgar a justos e injustos, buenos y malos. A todos vamos a estar ante el tribunal de Dios, dice la palabra. Entonces dice: de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ok, salvación. Pero hay salvación, hay una esperanza para el mundo hoy. Aleluya. En Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, estamos al tiempo, ahorita estamos a tiempo de recibir esta salvación. Y solamente hay que creer, así de sencillo. Otras religiones te piden que hagas cosas, ciertos rituales, etcétera. Pero la palabra de Dios, lo que dice aquí en Juan 3,
3:36, que tienes que creer. Lo único que tenemos que hacer es creer y bautizarnos, es todo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, va a haber muerte eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que hay una enemistad con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo una separación de Dios y el hombre, hubo una enemistad con Dios. Tal vez te preguntas, ¿salvos de qué? Nos preguntamos, ¿salvo de qué voy a ser salvo si yo soy una persona buena, hago lo bueno, ayudo, etcétera, etcétera? Pues de vez en cuando pues me enojo con mi esposa, me enojo con mi amigo, mi amiga o cualquier cosita, pero no, pues yo no soy tan malo, no soy tan malo como otros que sí son bien malos. ¿Salvos de qué? ¿De qué me van a salvar? Entonces aquí vemos, ¿salvos de qué? Pues de la ira de Dios. En Romanos 5, del 9 al 10 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Justificados en su sangre, ¿qué quiere decir esto? Que Jesucristo pagó en esa cruz lo que teníamos que nosotros pagar. Él pagó por nosotros. Él se dio en sacrificio por nuestros pecados. Antes se sacrificaban borreguitos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Pacto viene nuestro Señor Jesucristo y Él nos justifica a través de la cruz del Calvario. Amén. Por su sangre, ya justificados en su sangre. Por Él seremos salvos, dice Romanos 5 del 9 al 10, que por Él seremos salvos de la ira. ¿De quién? De la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, acuérdense que andábamos en el jardín del Edén y andábamos y platicábamos con Dios, pero nos hicimos enemigos al desobedecer. Fuimos ahora con Cristo Jesús, que ya fuimos justificados por su sangre, también fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, porque murió Jesús en esa cruz. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque resucitó además en el nombre de Cristo. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Luego vemos, ¿salvos de qué? De la condenación. ¿Salvos de qué? Pues de esa condenación. ¿Salvos de qué? Pues de esa ira que había con Dios. Ahora ya que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, pues ya otra vez tenemos esa comunión con Dios. Ya somos amigos de Dios, estamos reconciliados. Ahora ya no hay condenación. Y vemos en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado, pero si no crees, pues ya fuiste condenado. Aquí dice la palabra en Juan 3:18. Pero sí, ¿salvos de qué? Pues de la muerte eterna. Salvos de la muerte eterna, porque hay una vida eterna y una muerte eterna con Satanás y sus demonios, el infierno. En Romanos 6:23 vemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo en esta vida tiene un precio, y el precio del pecado es la muerte. Y también hay un dicho que dice que Dios paga, y paga muy bien, aleluya. Y la dádiva de Dios, el pago que Dios nos da por creer en su Hijo Jesucristo, pues es la vida eterna, amén. ¿Y cómo? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacerle para ser salvos y tener esa vida eterna en Cristo Jesús y ser perdonados? Bueno, pues vamos a ir aquí, como te explico. La salvación, dice, Jesús es el único que nos puede salvar. Jesucristo es el único que nos puede salvar. Y lo vemos en Hechos 4:12. En la Biblia hay un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, que es, vamos a ver el 4 y el 12. Capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces es el único que nos puede dar salvación, ni Mahoma, ni Gandhi, ni otro profeta, ni ángeles, nadie nos puede dar esa salvación, ni algún otro hombre, nadie nos puede salvar.
más que nuestro Señor Jesucristo. Es el único por el cual podemos ser salvos. Amén. Aleluya. Es el nombre que nos ha dado el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Y somos reconciliados. Aleluya. Y somos reconciliados con Dios. Amén. Ya no somos, tampoco ya no somos huérfanos. Ya tenemos un Padre Celestial. Amén. En Romanos 5, 10, 11. Porque si siendo enemigos, acuérdense que nos hicimos enemigos cuando desobedecimos en el jardín del Edén, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya, tenemos comunión con Dios. En el momento que decidas, serás salvo. No importa en qué pecado estés, porque no hay pecado grande ni chico para Dios. Amén. En el momento que decidas, la decisión es tuya. Tenemos ese libre albedrío. Amén. Y el Dios pone en el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que va a poner en tu corazón el querer. No te podemos obligar ni nada. Dios es el que va a crear ese momento para que tú vengas y recibas a Cristo en tu corazón. Y vemos en Lucas, perdón, a ver, ahí se me brinco aquí. Permítame tantito. En Lucas, ¿qué vimos? Aquí está. Lucas 23, 42 al 43, ¿ok? Dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ven? El 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué momento fue este? Pues fue el momento cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, que estaba acompañado de dos ladrones. ¿Se acuerdan? Que uno de ellos estaban alegando, diciendo: no, pues si eres Dios, pues sálvate a ti mismo. Y el otro lo defiende, el otro ladrón, y habla con Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contesta y dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. En ese momento se decidió el ladrón en la cruz y aprovechó para ser salvo. El efecto de la salvación. Hay efectos, hay consecuencias. Así como hay consecuencias del pecado, también hay una consecuencia. Si somos salvos en Cristo Jesús, pasan cosas muy importantes, muy sobrenaturales en la vida de cada uno. Como dicen algunos hermanos, algunos brothers, hasta el modito de andar me cambió Dios. Amén. El Señor nos cambia de manera de andar, nos cambia de manera de hablar. Amén. Entonces aquí vamos a ver un efecto, el perdón. Y vemos en Hechos 13, 38 al 39. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. ¿Ven? Ustedes tienen el perdón de sus pecados. Ese es el efecto de creer en nuestro Señor Jesucristo. El primer efecto es que el Señor nos perdona nuestros pecados. Otro efecto, justo, en Romanos 3:24. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente, ese regalo inmerecido, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amén. Porque si seguíamos en esa vida de pecado, pues ¿cuál iba a ser nuestro pago? Por la muerte eterna, el lago de fuego. Y otro efecto de la salvación es que nos regenera. Somos regenerados. Y vemos en Tito 3:5. Él nos salvó, no por las acciones que hacíamos o las obras buenas que hacíamos, sino la que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento
en vida nueva. Dios nos dio un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús por medio de Espíritu Santo. Amén. También hay otro efecto de salvación, que nos adopta. Somos adoptados, adopción. Ya no somos huérfanos. Si anduvimos en la vida sin padre ni madre, no les hablábamos, ni queríamos saber de nuestros padres, o desgraciadamente ya fallecieron, pues no somos huérfanos. En Juan 1, 12, 13 dice el Señor: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esta es la nueva versión traducción viviente. Por eso tiene otro contexto, un poquito más claro. La Reina Valera 1960 habla diferente. Y aquí la nueva traducción viviente nos dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ese derecho nos dio Dios, a creer en su nombre, en su Hijo Jesús, a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, nacemos de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Y aquí hay preguntas que nos debemos de hacer, o te debes de hacer, ¿no? Que yo también me hice en un momento dado. Y aquí vamos a ver un versículo antes de entrar a esas preguntas, a Hechos 16, 30 y 31. A ver si sabes qué pasaje de la Biblia es o lo que dice. Dice: después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Si quieres la vida eterna, hermano, amigo, amiga, que me escuchas, si quieres cambiar de vida, si quieres nacer de nuevo, si quieres ser perdonado, si quieres ser llamado hijo de Dios, entonces si dices tú: sí, yo quiero, entonces ¿qué debo hacer? Pasamos entonces: ¿qué debo hacer si quiero la vida eterna, si quiero cambiar de vida, si quiero nacer de nuevo, ser perdonado y ser llamado hijo de Dios? ¿Qué debo hacer? Pues confesarlo, confesar a nuestro Cristo con nuestra boca, ¿verdad? Y creer que Él es el Señor de Señor y Rey de Reyes. Amén. Entonces aquí vemos el otro pasaje bíblico de Hechos 16, 30. Vimos primero el 31. Ellos le contestaron. ¿Quién le contestó? Pedro y Silas, que estaban en la cárcel. ¿Se acuerdan que Pedro y Silas, si no me equivoco, estaban en la cárcel orando y cantando himnos, y de repente un ángel vino del Señor y les abrió la cárcel? Y estaba un guardia romano que vio que estaba abiertas las puertas y no miró porque estaba oscuro y no sabía si estaban ahí, pensaba que ya se habían fugado, escapado, y se quería matar con la espada. Y le dicen los apóstoles: no te mates, detente, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Entonces, ¿qué pasó con ese guardia romano? Pues se arrodilló y les dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Entonces ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, dice, tú y toda tu casa. Así de fácil, hermanos, o amigos, hermanas, vecinos, tú que me escuchas por el Face. ¿Qué podemos para ser salvos? Pues creer en nuestro Señor Jesucristo, y ya lo demás viene por añadidura, que es el bautizo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo con nuestra boca, ¿ok? Y decir que Jesucristo es nuestro amo y Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes yo esta palabra Rey de Reyes y Señor de Señores oía que algunos predicadores todavía pues lo dicen, pero yo, como estaba apenas empezando en las cosas de Dios, apenas conocía poquito, pues se me hacía difícil decir estas palabras: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ahora lo digo con convicción, lo digo con seguridad, y gracias a Dios, porque el Señor me ha salvado, me ha cambiado, fíjate, me ha hecho nueva criatura. Entonces tenemos que confesarlo. ¿Cómo? Vamos a ver en Romanos 10, 9, 10. Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok?
tenemos que hablarlo. Hay un dicho también, el que no habla, Dios no lo escucha. Me parece que así es. Amén. Aleluya. El Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Te fijas qué importante es confesarlo delante de los hombres? Así el Señor Jesucristo, cuando estemos en ese juicio final, cuando venga nuestro Señor en poder y gloria y se haga ese juicio, entonces ahí nos va a reconocer nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy Hugo, y le va a preguntar nuestro Dios a Jesús: ¿lo conoces? Claro que lo conozco. Él me confesó delante de los hombres. Y él, no, pues él no lo conozco, porque pues se avergonzaba decir mi nombre. Y así, por eso es importante confesar a nuestro Señor Jesucristo, que es tu único y suficiente Salvador. En Lucas 12:8 vemos: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre les confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Se fijas? Y vemos en Filipenses 2:11, ya para terminar: y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces te invito: ¿cómo le voy a hacer para aceptar a nuestro Señor Jesús? Así, de esta manera.